En Punt Televisió, València en tu mano. Este es el primer informativo del nuevo canal en Punt Televisió Valenciana. A partir de ahora iremos ampliando la parrilla televisiva con más programación día a día. Todo se colgará en las redes sociales, canal de YouTube, página web y Facebook, Twitter e Instagram, para así hacer de esta la televisión de los valencianos un medio interactivo y al que puedes acceder no solo desde tu televisión, sino también a un clic y puedes visionar nuestra programación, noticias y vídeos, comentarlos y compartirlos. Aquí nace En Punt, la televisión de Valencia, la televisión en tu mano. S'ha celebrat la Fira de Nadal del Llibre Valencià en la seu del Grup d'Acció Valencianista del 27 al 29 de desembre, organitzada pel GAP, Joventuts del GAP i l'Institut d'Estudis Valencians i en la col·laboració de les principals editorials valencianes com l'Oronella, Mosseguello, Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana o GOM Llibres. Estos días hem estat organitzant diverses presentacions de llibres. Ahir, per exemple, presentarem un llibre sobre curiositats del Regne de València i després ahir presentarem el primer llibre d'una sèrie formativa que estem editant les joventuts del GAB en l'intenció d'ajudar a formar a la gent valencianista tant en temes valencianistes com en temes generals d'història, de llengua i de cultura valenciana. L'activitat estrella d'esta fira ha sigut este matí, que hem tingut les activitats infantils, han vingut vora 30 xiquets a diversos tallers i jo penso que ha sigut molt bonic veure a tant de xiquets per així compartint la seva valenciania i festejant els Nadals amb nosaltres. Las promesas efectuadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy parece que no llegan. Medidas como la ampliación del permiso de paternidad o como la equiparación salarial de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas no llegan. Tampoco la bajada del IVA del cine al 10%, y ello es debido a que el Ejecutivo ha unido estas medidas, entre otras, a la aprobación de los presupuestos generales del 2018, de los que Mariano Rajoy aún no tiene apoyos suficientes para llevarlo a cabo. Es por ello que se prorrogan, como pasó este año, los presupuestos del año anterior. El Gobierno no quiere ni oír hablar de llevar a cabo las reformas prometidas vía decreto legislativo porque han sido muchas las promesas efectuadas y ahora no se van a cumplir. Els protagonistes del Nadal són els xiquets i les xiquetes. I per això Espot Jove ha sigut una de les grans apostes que hem fet des de la Federació del Comerç de Lleida. L'any passat impulsàvem aquesta idea i enguany hem volgut fer-la un poc més gran si cal, convertint aquesta activitat en un dels plans de la campanya de Nadal del Comerç Federat. La Consellería de Educación de Vicent Marsá destina en los presupuestos del 2018 2,8 millones de euros para que los medios de comunicación publiquen en el valenciano dictado por esta Generalitat, pasando de los 1,4 millones del año pasado a los 2,8 de este. El diari La Veu, un medio digital independentista y vinculado al catalanismo, recibe 24.000 euros y el diario Directe.cat de Cataluña, vinculado a un exdiputado de Esquerra Republicana de Cataluña, 24.000 euros. El medio catalán Racó Català recibe 23.000 euros. Nació Digital de Cataluña, VilaWeb de Cataluña y El Punt Avui son medios de Barcelona subvencionados con casi 50.000 euros. Estos 2,8 millones para medios de comunicación no se destinan para acabar con los recortes en educación ni para acabar con los barracones. En Punt Televisió, València en tu mano.